Muy buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Dimitri, soy encargado de becas de la Casa de Rusia. Hoy continuamos con nuestras charlas sobre becas, sobre oportunidades educativas en Rusia. Me gustaría recordar que ustedes tienen tiempo hasta el 20 de febrero para postularse a una beca a través del portal Education in Russia, que a continuación les voy a compartir. También me gustaría recordarles que estamos en vivo, transmitiendo en Facebook, donde pueden dejar sus preguntas y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de contestar. Hoy vamos a presentarles el Instituto Pushkin. Es una institución, es un referente en la enseñanza del idioma ruso en Rusia. Vamos a contar con la presencia de Bárbara Filipova, que es encargada de cátedra de pasantías de especialistas extranjeros, y también contamos con presencia de Natalie Agüero, que es una becaria de Argentina, que nos va a compartir sus experiencias. Está cursando el segundo año en el Instituto Pushkin en filología. Así que va a ser muchas cosas interesantes. Antes de comenzar, le presentamos un cortito video sobre el Instituto Pushkin. Bien, breve pero lindo. Bueno, cedo la palabra a Bárbara Filippo, por favor. Bárbara. Здравствуйте. Hello. I'm going to speak in English. So, very glad to be here today. My name is Varvara. I'm the head of the Department of Foreign Internships at the Pushkin Institute. And I'm going to tell you about the programs that our institute has and you can take part in. First of all, you should know that our institute is now more than 50 years old. And during all these years, we have been teaching Russian as a foreign language to the students of all over the world. You can see a few facts about our institute. Our main mission is teaching Russian language and learning and promoting Russian language in the world and in Russia too. In our institute, people can learn Russian and some other subjects as well as Russian language. So education is the main part of our activities. Also, we are a scientific institute and we provide lots of scientific researches in the field of the Russian studies and method of teaching Russian as a foreign language. Also, we have lots of enlightenment activities. They are connected with promoting of Russian language and culture and literature in the world and inside Russia with Russian language as a language of instruction. We have a very experienced and trained staff. We train our teachers and we also train the teachers and professors who come all over the world to study Russian language or to develop their professional qualification. And of course, we deal with innovations in teaching Russian as a foreign language and helping other teachers who teach Russian as a foreign language in different countries to use these methods and to get acquainted with them.
You can see that comparing our institutes to other world institutes of language and culture, you can see that we have actually everything. So there is a professional development for teachers of Russian as a foreign language. So if you're a teacher and you want to study something new, you can join our institute. We have different tests. If you want to prove your level of Russian language, you can also take part in our tests, all levels, and the certificate that you get, it is accepted all over the world. Also, we teach Russian language. We have scientific researchers. We have programs of higher education and scientific training. So if there are any scientists who are interested in researching something connected to Russian language, it is also possible to do with the help of Pushkin Institute. We must say that our institute is really one of the best in Russia, and you can see it with different ratings. First, there is the rating of university acceptance, and here we have the 5th place. Also, in this rating of higher educational institutions effectiveness, we have the 19th place. And there is also a very important rating in Russia, which is called the Top 100 Best Universities. Here we hold the 54th, but you must know that in Russia there are more than 600 institutions of higher education, state institutions of higher education, and more than 350 institutions of higher education that are private. So actually there are like about 1,000 institutions in Russia, and we have the 54th place in this rate. Our institute has 4 faculties. All of them are connected with Russian language, as you have guessed from what I say. The first one is called the Department of Pre-University Education. This one you can join if you want to study in Russia. For example, you want to study Russian language, or you want to be an engineer or do some medical education maybe. Anyway, you can join the Department of Pre-University Education at the Pushkin Institute, because it has different spheres of education. Also, we have a philological department that is connected with teaching Russian and literature to foreign students. There is the Department of Teaching Russian as a Foreign Language. This is the one where I work. And it is for all people who want to study Russian or who want to develop their level of Russian. For example, they already have some knowledge, they're like B1 level, and they can study there and develop their level of Russian. And we have a Department of Continuing Education for teachers. So if there are teachers of Russian as a foreign language, or maybe teachers of Russian literature who want to know something new about Russian language, who want to develop their professional skills, it is possible for them to join their Department of Continuing Education. And now I'm going to tell a bit more about each faculty, and I'll start with the Department of Pre-University Education. So in Russia, there are different possibilities of studying in Russia. You can join some bachelor programs that are 4-year programs. You can join master programs. If you have a bachelor degree, they last for 2 years. You can join this like special programs, 5-year programs, or postgraduate studies.
You can choose any. And first, if you need to develop your level of Russian language, you can study at the Department of Pre-University Education. There are two possible variants of studying. The first one is free for you. It's when the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation gives you a grant, and then you can join this faculty for free and study. Or it is always possible to pay and to make a contract and to study this way. But of course, the first one is much more interesting, I understand. And all our faculties have this possibility. So you can join the Russia Edu site and choose a program for you and choose a faculty, the pre-university education or teaching Russian as a foreign language or any other. And as I have told before, if you study at the Department of Pre-University Education, there are different directions of education. So humanities, economy, medicine and biology, natures, and engineers and techniques. If you want to study any of this in the Russian university or institute, you can study first at our Department of Pre-University Education. Also, there are some bachelor and master programs at the philological faculty. So if you are interested in becoming a teacher of Russian language or Russian language and Russian literature in future, you can enter this faculty. First stage, it's a bachelor program, which lasts 4 years. And after it, you can get a qualification. It's bachelor degree. So it's just an academic program. And there you're going to study different subjects connected with philology. It is modern Russian language, all aspects of it. It is Russian literature, all its history, from the oldest Russian folklore to the most modern Russian literature. Also, people who study at bachelor program, they study history of foreign literature and other subjects that are needed to become a teacher of Russian language and literature. After finishing the bachelor program and having a bachelor degree, you can enter the master's programs, and you can see that there are different master's programs. There are 4 of them. The first one is the most popular. It is Russian as a foreign language and intercultural communication. This is the program that most people choose, because after it, you can become the teacher of Russian as a foreign language. You will be a certified teacher, and you'll know everything about teaching Russian online, offline, for people who know the language that you know, for people who don't know this language, and so on. And if you choose this program, you will mostly study different types of methodics of teaching Russian and literature as a foreign language, and also some special subjects connected to the Russian language. There is also a program for those people who want to work in mass media. It is called the Philological Support and Media. So if there are people who want to be journalists, it is possible for them to enter this program. There is a rather scientific program connected to linguistics, which is called General and Typological Linguistics. And also a new one, that is called the Russian Literature in Polylingual World.
and it is mostly connected with teaching Russian literature to people whose language is not Russian, yeah? Or for example, live in Argentina or other countries. So these are the programs of the philological faculty. The next faculty is the faculty of teaching Russian as a foreign language. Here we have different programs for foreign interns. Actually, we have more than 25 programs because they are different, for example, by the level of language that students who enter these programs have, and they also have some differences, but the main programs are, you can see them in the presentation too. It is Russian language practical course. It is called so, but in this program, you study not only Russian language, you also study different subjects. For example, business Russian, language of mass media. You have the practical course of phonetics and intonation, which is important if you want to be well understood. Russian literature, there is also a very useful course that is called practical listening. So if you join this program, you will know Russian language better, and you will develop different competences and skills during the study. Also, we have some special programs. One is for students of political studies, another is for students of cultural studies, and the one for students who study oil and gas industry. Also, it is possible to make some special programs if there is a request from students who want to study at our institute. We can make one more program, for example, for students of engineering studies. So these are the programs that you can join with the help of the Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation. So these are the programs that you don't need to pay for, and you can study and learn Russian. These programs are different in length. Actually, all these courses, they are normally 5 months or 10 months, but you can join these programs for any period of time. So if you want to study for 1 month, 2 months, or I don't know, 8, it is possible to join this program and to study for as many months as you need. The longest period is 10 months because these programs are the intern programs, so there it's possible to study only for 1 year. And they start in September, normally from the 1st of September, but it can be different from year to year. And they are finished in June. And their lessons are held in class or in form of so-called nature lessons when you study Russian language somewhere in a museum or in a park. And you have 24 hours of study every week. So there are like 4 full days and 1 day for your homework and 2 days for rest. Also, there are like mixed programs. It is the evening courses of Russian language or online classes with a teacher. And of course, we provide distant learning because now it is sometimes the best way to study. Here it is an online class in a LMS system, the one that our institute has. And a very interesting opportunity
is summer school. Summer school is something like the first type of study, but there you can study only 1 or 2 months because summer school is in summer, as you can guess. It is either July or August, or 2 months, like July and August. And the same, you can apply this program for free. And also you will have 24 hours of Russian language a week as an intramural programs. And it's a good way to visit Russia when the weather isn't so cold. To join the summer school. What are our main benefits of our educational programs? First, we have experienced teachers, very highly qualified, and we have proven and tested methods of teaching Russian as a foreign language, as our institute provides these lessons for more than 50 years. Also, we have a very intensive learning. So if you come to us and join our programs, especially these programs of internship, you will have lots of lessons. All of them will be held in Russian and will be connected to Russian language, and your language will develop very soon. And we pay a lot of attention to students' personal features. We consider the nationality because for different students, different methods are better. Also, we think about age. So there are some methods that are better for students, for younger students or for elder students, and their personal motivation. And every teacher thinks about it. So that's why our students usually have better and high results. And it is very important that we study very practical skills. So we always think about practice, about the situations when you can use the Russian language. So if you study with us, you will only learn what you really need when you use Russian in your life. And our institutes provides a list of things for the students. First, of course, it is visa support. So if you join any program, you will have a support from our institute to get the visa without problems. Also, it is possible to get an accommodation in our dormitory, and the dormitory is rather cheap, so it's much better than renting a flat in Moscow. And you will also get help with the further residence registration, because it is important if you stay in Russia to have this residence registration. After completing an educational program, you'll get a certificate, and in this certificate you will have the subjects, the list of subjects that you have studied, and number of hours that you have studied, and also your mark if you need it, for example, for your life or for your university. Of course, we have a very good library with lots of books, and you'll get access to these books and all supplementary materials that we need in the library. And we also have an electronic library, so you can use some books in class, and you can use books online. We have our website with a LMS system, which we use while studying, and you will have the access to this system and website and tutor support if you choose to learn online.
And if you want to have a certificate that proves your level of language acquisition, you can pass an exam of testing your level, like A1, A2, B1, and so on. And you can get the international certificate, and it is also possible to do in our institute. And also, I want to say a few words about this website that I have mentioned that is called Education in Russia. This is the thing that you can use right now while you are thinking about studying at our institute or filling in some application forms. You can start your Russian course there at Pushkin Online because it is free. So you just need to register at this website and you can start studying Russian language there. And you can test your level of Russian. If you are not sure which level are you can do it there at this website. And then you can start some course, A1, A2, B1, and so on. And if you are a teacher of Russian as a foreign language and you want some professional development, you can also do it right now with the help of Pushkin Online, because there are lots of lectures and webinars that are already there, and they are free too. So you can just watch it and know something new for you. Or you can join some programs of continuing education there. And I should say that it is better if you subscribe for the news, because our institute often holds some free programs for professional development. So if you're a teacher of Russian as a foreign language and you want some professional training, you can join a program that you can pay for, or you can join a free program with the help of Pushkin Online website. So that's all for now, what I wanted to say. Thank you for your attention. Maybe there are questions. Большое спасибо, Варвара. Muchas gracias, Bárbara. Da, у нас уже есть вопросы, y ya tenemos varias preguntas, pero antes de todo vamos a hacer un pequeño resumen para los que por ahí no entienden muy bien en inglés. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el año lectivo, el año académico, en Rusia comienza el 1 de septiembre, por lo general. Así que hablamos de las becas para este año lectivo 2021-2022, que arranca en septiembre y termina en junio. También, por otro lado, en 2003 Rusia se sumó a así llamado proceso de Bolonia, que es el proceso de unificación de sistemas educativos de Europa. Eso quiere decir que en Rusia ahora tenemos el mismo sistema como en Europa, que incluye el primer nivel como bachelor degree, bachillerato universitario, pero que no hay que confundir con bachillerato que acá tenemos en Argentina, no es un colegio secundario. Es el primer nivel de universidad. Bachelor degree son 4 años, por lo general. Después, segundo nivel es máster, maestría, y después ya tenemos doctorado y, bueno, eso para más avanzados. Entonces, todo esto, bueno, ofrece el Instituto Pushkin. También las becas, que hablamos de becas, hay dos tipos, ¿no? Por un lado son carreras de grado, carreras de posgrado, doctorados. Pero al mismo tiempo uno se puede estudiar solamente el idioma ruso. Bueno, podría ser buena elección el Instituto Pushkin, que es uno de los referentes en la enseñanza. Hay varios cursos, como mencionó Bárbara, que orientados para, bueno, solamente para los que quieren estudiar el idioma y la cultura, la historia, y por otro lado para algunos especialistas, no sé,
del petróleo o de medicina y quieren, bueno, prepararse también para seguir estudiando, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces hay como 4, por lo general, modalidades de los cursos. El curso de verano, lo que mencionó Bárbara, que sería en julio, agosto. Curso de invierno, por lo que entiendo, este año Pushkin no ofrece escuelas de invierno. Y sí, muy importante, cuando hablamos de verano o de invierno, es obviamente verano en Rusia, no en Argentina, ¿no? O sea, para verano sería julio, agosto. Y por otro lado, hay cursos bueno, en el año lectivo que arranca en septiembre, como había dicho, entonces ahí son de varias duración. Si ustedes optan por estudiar todo el año lectivo, o sea, máximo como 10 meses en septiembre, bueno, tienen que elegir entonces todo el año académico. Pero también puede ser más corto, por ahí 1, 2, 3, 4 meses, a partir del primer semestre, en septiembre. O si no, puede ser a partir del segundo semestre, en la segunda mitad del año lectivo, o sea, en febrero, más o menos. Y ahí también puede haber de varias duración, ¿no? Pero de 1 a 5 meses es lo que queda para el fin del año lectivo en junio. Bien, bueno, creo que es... bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Sí, muy importante también que Bárbara mencionó que el Instituto Pushkin realiza los exámenes internacionales donde entregan certificados. Acá es muy importante que nosotros en la Casa de Rusia de Buenos Aires tenemos el convenio con el Instituto Pushkin y bueno, a lo largo de todos los años ya realizamos conjunto en colaboración con el Instituto Pushkin exámenes donde desde la Casa de Rusia en Buenos Aires ustedes pueden rendir este examen internacional. Bueno, también en la Casa de Rusia tenemos cursos de idioma y se puede estudiar también, bueno, en forma remota en este momento. Bueno, acá me preguntan si se puede estudiar en Rusia o en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, obviamente si hablamos de becas, se refiere a Rusia. Si son sin beca, bueno, puede estudiar, bueno, tanto en la Casa de Rusia o en cualquier otra institución, digamos, ¿no? Bueno, o con un profesor particular, pero eso no es de beca. Bueno, también que cubre la beca cubre solamente los estudios, pero cada universidad, en este caso el Instituto Pushkin, también otorga un lugar en su dormitorio, en su residencia. Bueno, pero eso nos va a contar, bueno, nuestra vicaria, Natalie Agüero, en adelante. Bien, bueno, tenemos, sí, ahora voy a hacer una pregunta a Варвара. Варвара, у меня тут есть вопрос, который мне часто задают. Например, где можно узнать содержание программ? Вот вы рассказали там, что там не только русский язык изучают студенты, но и литературу, там, да, историю. А где-то можно найти вот само sodержание этих программ. Bueno, la pregunta es si dónde se puede encontrar el contenido de los programas que ofrecen los cursos. Так, но мне, наверное, лучше по-русски, да, ответить, потому что вы прервете ему это. Да, смотрите, все эти программы, они есть у нас на сайте, но там проблема в том, что их нету в английском варианте, то есть на русском варианте сайта программы есть, на английском варианте сайта, к сожалению, нет. Вот, но я тут... Ничего, это можно перевести там будет. Bueno, да, el tema que todos los programas de los contenidos de los cursos se encuentran en la página del Instituto Pushkin. Pero hay un único problema que están en ruso, bueno, pero estamos en siglo XXI, así que puede usar el traductor automático, así que no va a haber ningún problema, digamos, ¿no? Bueno, y bien, ¿что-то еще или другой вопрос? Нет, я просто вот написала в чате, не знаю потом, как эту информацию передадим, что можно мне просто писать будет, если потом будут вопросы по программам или почему-то уже, собственно, после презентации спокойно можно будет мне написать, я тоже что-то еще прокомментирую, вдруг потом вопросы возникнут. Bien. Bueno, Bárbara nos dejó su contacto, así que todos los que tienen algunas preguntas sobre el curso va a contestar por correo. En un rato voy a tratar de publicar en Facebook. Bien, и también там тоже еще важный момент. Вот вы рассказывали про курсы. У нас тут спрашивают,
именно какой уровень должен быть. То есть, я так понимаю, нам надо донести до зрителей, что, в принципе, могут на любой курс подавать заявку, там пройдет, значит, какой-то экзамен, я так понимаю, да, и их распределяют в группы. Да-да-да, абсолютно верно. У нас есть входное тестирование. Без него, даже если студент с подтвержденным сертификатом, все равно он проходит тестирование сначала у нас, после которого мы определяем его в группу по уровню. Поэтому если, скажем, человек уровня ниже, чем B1, потому что большинство заявленных программ, они начинаются от B1, он также может подать заявку. Bueno, la pregunta era si uno puede estudiar a partir de cualquier nivel o a partir de cero. Bueno, y la respuesta sí, bueno, se puede, a pesar de que, por ejemplo, puedan figurar los programas a partir del nivel B1, por ejemplo, para estudiantes del perfil filológico, algo así. Eso, digamos, bueno, justamente en el caso del Instituto Pushkin, eso no importa. No importa, se puede postular desde cero porque a todos los que empiezan a estudiar, primero hacen un examen de nivelación y ahí, bueno, lo ponen en los grupos según sus conocimientos. Así que pueden anotarse tranquilamente, bueno, en este curso desde cero. Bien, entonces, otra pregunta, limitación de edad. Вот еще у нас спрашивают, есть ли какие-то ограничения по возрасту для студентов? Ну, как правило, на бюджетные программы в течение года туда в первую очередь принимаются студенты, ну, скажем, до студенческого возраста. Это плюс-минус, да, там до 30. Но вот на программы летней школы, на бюджетные, в том числе на бесплатные, могут податься люди любого возраста. У нас там бывали и 80-летние студенты, так что вполне возможно. Sí, bueno, la respuesta es así. O sea, por lo general, digamos, el programa de becas no pone límites, pero cada universidad, bueno, tiene sus propios criterios. Bueno, en el caso del Instituto Pushkin, si hablamos de las carreras, y lo que se me olvidó mencionar que el Instituto Pushkin, como dijo Bárbara, ofrece varias opciones de carreras, ¿no? Eso puede ser para profesores de ruso o para estudiantes de filología, o sea, los que quieran estudiar filología. Bueno, entonces para esos tipos de carreras de bachelor degree, normalmente el instituto da la preferencia a las personas, digamos, de la edad estudiantil, bueno, más o menos antes de 30 años. Pero si hablamos de los cursos de idioma, ahí no hay absolutamente ningún límite, ¿no? Bueno, ahí se puede estudiar, bueno, hay personas de 80 años que estudian ruso en los cursos. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra becaria Natalie Agüero, que justamente cuenta un poco que hizo un curso de idioma y después le gustó tanto que, bueno, quiso estudiar una carrera de filología. Y ya está en el segundo año. Y también, si no me equivoco, bueno, Natalia me va a corregir si, bueno, si no es así, también pasó por la facultad preparatoria. Eso también es una opción de todas las becas si uno no habla ruso. Primer año es solamente el idioma. Bueno, primero el idioma y después a partir del segundo semestre se agregan las materias según la carrera elegida. Bueno, Natalie, bueno, te cedo la palabra. Va a contar de muchas cosas también de su vida estudiantil, que es muy rica. Ella participa en varias actividades. También era una obra teatral, bueno, pero ella va a contar mejor que yo. Bueno, muchas gracias, Natalie, por favor. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Natalie y bueno, voy a contar más o menos un poco sobre mi experiencia en Rusia. Y bueno, yo vine en el año 2018 a estudiar gracias a una beca que me otorgó el Ministerio de Educación de Rusia, de la Federación Rusa. Y bueno, desde ese momento estoy acá y bueno, empecé a estudiar en un curso de 6 meses,
4 meses, y bueno, y luego apliqué para estudiar filología rusa en el Instituto Pushkin. Bueno, hice el año preparatorio y luego empecé a estudiar la carrera de filología. Desde que estoy acá, bueno, he llevado una vida muy activa en cuanto a, a, presentaciones en el instituto. He participado en una obra de teatro a favor del instituto y en convenio con el Teatro Juvenil de Moscú, en una obra llamada, bueno, Romeo y Julieta. Y bueno, ahora van a poder ver un pequeño video en el que hemos preparado. Sí, acá Natalie puedes comentar lo que está en las fotos porque pusimos Sí, en un bucle, así que... bueno, bueno, también he participado de voluntariado en el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que fue el último año antes de la pandemia, en el año 2019. Y bueno, he tenido la oportunidad de vivir esa experiencia única. Y también, bueno, con mis compañeros hemos pasado muchos momentos lindos, por decirlo así, en todo ámbito, porque tenemos, bueno, la ayuda de los profesores que están constantemente con nosotros, acompañándonos, y bueno, eso es un plus, digamos. Y bueno, he finalizado el año preparatorio y estoy, bueno, ahora estudiando la carrera. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Estuve leyendo que varias preguntas sobre si es necesario tener el idioma eh, antes de venir. Y bueno, la respuesta es que pueden estudiar directamente sin aprender el idioma, o sea, desde cero. Se puede aplicar para estudiar acá, ya que tenemos ayuda y bueno, y se puede aprender más estando acá, ya que es, desde mi punto de vista, mejor. Sí, Natalia, acá nos preguntan qué costos adicionales implica, digamos, implican los estudios en Rusia, que no cubre la beca, porque la beca cubre los estudios, ¿no? Y también como aprecio económico, la residencia, ¿no? Por ejemplo, contanos cuánto sale la residencia al mes, bueno, en pesos o bueno, en rubles, que más o menos 1 a 1, digamos, para que la Bien. gente... Sí, la beca incluye, bueno, solamente el estudio acá en el Instituto Pushkin. Y bueno, tenemos facilidad con el billete estudiantil para ir a museos, tenemos pasajes gratis, más o menos a un costo bajo, en el transporte, también en la biblioteca. Y bueno, por ejemplo, la residencia tiene un costo por mes de 1.250 pesos aproximadamente. Incluye todo, luz y todos los servicios básicos, digamos. Por el otro lado, también se debe pagar el seguro médico, la póliza, y tiene un costo de aproximadamente $100 actualmente. Serían unos 7.500 pesos. Pero es al año, ¿no? Acá es importante Sí, aclarar. ese es al año, sí. Sí, sí. Bien, y también los estudiantes reciben un pequeño estipendio mensual, ¿no? Bueno, en tu caso, Sí. sí, bueno, no es secreto, digamos, podés compartir porque todo el mundo quiere saber qué gastos van a tener. Sí, claro. Por mes se recibe
una pequeña ayuda de actualmente está en 3.500 rublos, por lo que, bueno, es una ayuda más, ¿no? Bueno, por lo menos esta parte, una parte de este dinero se puede usar para pagar la residencia, ¿no? Bueno, obviamente Claro, no sí, te sí. alcanza para vivir, pero bueno, algo es algo. Por otro lado, también el monto de estipendio aumenta a medida que, bueno, aumenta el rendimiento del estudiante o uno pasa a la carrera de maestría, por ejemplo. No sé tampoco los costos, pero bueno, seguramente es un poco más alto que para bachelor. Bien, bueno, acá tenemos una pregunta respecto a costos sin beca para el curso de 2 meses, creo que en verano. Eh, no, yo creo que mejor, bueno, ahora vamos a compartir el contacto de Bárbara y va a escribir, porque nosotros más que nada hablamos de las becas. Bien, y bueno, ella le va a pasar los precios y todo. Bueno, acá nos preguntan a José Antonio, que dice que tiene 75 años и le gustaría estudiar en Moscú, Санкт-Петербург. Bueno, Варвара, у нас тут вот человек 75 лет ему, вот он спрашивает как раз, может ли он учиться на курсах, но вот вы уже сказали, что у вас были люди, которым под 80, так что я думаю, что, bueno, como ya contestó Bárbara, ya tiene gente de 80 años que estudian en los cursos, así que bueno, no hay ningún entendimiento. Ah, y bueno, justo eso quería hablar, ahora apareció una pregunta de Roma Cromas sobre si se puede trabajar mientras se estudia. Bueno, Natalie seguramente sabe, ¿no? Sí. Porque el año pasado, creo que en agosto, si no me equivoco, se flexibilizó la ley que ahora sí permite a los estudiantes trabajar mientras estudiando. Bueno, no sé si vos pudiste conseguir trabajo o escuchaste, bueno, de tus compañeros. Sí, la mayoría de los estudiantes están trabajando actualmente. Hace un año se aplicó una ley en la que se puede trabajar, todo extranjero estudiante puede trabajar. Eh, y bueno, mientras que no sea un impedimento para estudiar, sí se puede trabajar. Sí, sí, tal cual. Bueno, acá nos preguntan también si va a estar el video disponible. Sí, claro que sí, porque está guardando, se va a guardar en nuestra página Facebook automáticamente. A ver, creo que no hay más preguntas que no contestamos. Ah, no, hay una. Sí, Sí se puede si se aspirar. puede aplicar para, si puede aplicar para el curso de idioma de un año sin anotarse a una carrera. Sí, obviamente. O sea, puede optar por un curso o otro tipo de beca, elegir una carrera de grado y posgrado. Así que sí, son dos cosas distintas. O se puede, digamos, elegir una carrera de filología o ¿cómo se llama? Profesorado, digamos, de ruso y pasar el primer año en la facultad preparatoria y de esta manera, bueno, sí o sí van a perder el idioma un año entero. Bueno, ahora, bueno, si voy a poder, voy a tratar de mostrar cómo encontrar esos programas en el portal Education in Russia, que es portal de becas. Bueno, ahora voy a tratar de compartir una página. Bueno, en primer lugar, ustedes tienen que, obviamente, registrarse en este portal. Bueno, ya estoy registrado con mi perfil imaginario. Bueno, para mostrarles, bueno, tiene que entonces registrarse, después entrar a la página y completar, bueno, todos los datos obligatorios, subir la foto y, bueno, agregar la información obligatoria. Lo más importante, tiene que elegir también o las carreras que le gustaría estudiar o elegir un curso. Bueno, acá tengo ya, acá tengo elegido una carrera, bueno, justamente del Instituto Pushkin, pero vamos a hacer todo desde cero, digamos. Bien. Bueno, andan un poco lento. Bueno, entonces, ya creo que ya he elegido un curso. Tengo que, bueno, tratar de editar.
naciendo. Bueno, como digo, ustedes tienen varias opciones de bachelor degree, maestría, doctorado. Bueno, en este caso, bueno, vamos a elegir entonces una carrera de grado. Acá tiene que indicar nivel de educación, educational level. A ver, bueno, bachelor degree. Y acá tiene que elegir una carrera. Acá, bueno, obviamente que hay un abanico de carreras que pueden elegir cualquiera, pero bueno, de matemática, bueno, hasta varias cosas. Y vamos a bajar cargando a medida que, bueno, a medida que bajamos. Pero vamos a elegir, por ejemplo, para ahorrar tiempo, vamos a elegir filología. Y bueno, nos tiene que aparecer, bueno, Philology, bueno, cada carrera tiene su código, bueno, en este caso 4503.01. Bueno, y acá le van a aparecer también una lista gigante de universidades. Bueno, para ya que saben qué buscar, por ejemplo, pueden poner Pushkin, bueno, Institute. En el caso de carreras de grado, tienen una opción de elegir hasta 6 universidades. Bueno, tampoco es obligatorio, pero por ahí pueden agregar más. Pero bueno, tienen que poner en el orden que, bueno, le parece de su prioridad, ¿no? Bueno, si quiere estudiar en el Instituto Pushkin, obviamente que tiene que poner primero el Instituto Pushkin. Y después ya, bueno, según su consideración, digamos, bueno, hay, por ejemplo, Herzen, Instituto Herzen de San Petersburgo. Bueno, eso, ¿no? Y por otro lado, si queremos, bueno, obviamente que si ustedes eligieron ya, tienen que guardar su selección. Pero bueno, si ustedes quieren solamente estudiar en idioma, tienen que elegir Supplementary Vocational Education. Y ahí también hay que encontrar un curso. Bueno, no es una tarea muy fácil. Bueno, acá tenemos duración 4 meses, año académico, eso significa que todo el año. Acá, por ejemplo, tenemos 4 meses y fall term, lo que significa otoño. Otoño es en Rusia septiembre. Acá tenemos 4 meses spring term, lo que significa primavera. Esto significa febrero. Bueno, entonces, si acá tenemos que buscar lo que comentó Bárbara, por ejemplo, se llamaba Practical Course. Bueno, creo que es este, por ejemplo, acá hay un curso que está en otoño y acá le va a aparecer la única opción, bueno, Pushkin State University. Bueno, fíjense que acá tiene que, bueno, mirar muy bien que acá tiene que indicar cuándo comienza el curso y cuánto dura. Bueno, en este caso, fall, en inglés es, en inglés americano, es otoño, autumn, fall, entonces significa que son 2 meses a partir de septiembre. Si sería spring, sería entonces a partir de febrero. Bueno, y no olviden de guardar, y bueno, con este ya está. Bien. Ok, a ver si tenemos más preguntas. Sí, creo que hay. Bueno, justo nos preguntan sobre el tema de pandemia. Bueno, es una pregunta muy importante. Варвара, у нас вопрос насчет того, как проходят занятия во время пандемии. И главное, я так понимаю, связано с как будут проходить курсы, например, летние. Мы еще пока не можем, я так понимаю, сказать, как будут летние курсы. Скорее всего, если ограничения не будут сняты, то все будет проходить также в онлайне, да? Да, к сожалению, пока точно неизвестно. Правда, наши русские студенты начали учиться вот буквально с прошлой недели, поэтому, в принципе, у нас началось очное обучение. А дальше это во многом будет зависеть еще от того, когда разрешат приезжать. Поэтому, к сожалению, Sí, нет. Но если будет пандемия, то онлайн. У нас прошлая летняя школа была онлайн, очень успешно. Sí, por el momento no sabemos cómo va a seguir la situación con la pandemia, bueno, tanto en el mundo como en Rusia, pero la semana pasada los estudiantes, bueno, que están en Rusia,
ya volvieron a las clases presenciales. Bueno, en el caso de escuela de verano, que sería en julio, agosto, bueno, en el caso de no se puede entrar, entonces va a ser en forma virtual, como el año pasado. Así que, bueno, estamos preparados para, bueno, cualquier escenario. Bueno, Natalie, entonces vos volviste también a las clases, ¿no? Por el momento empezamos las lecciones online, pero las prácticas las hacemos presenciales. Intercambiamos cada semana. Bien. Bueno, Sí. pero esperamos para que para septiembre, bueno, ya que ya empezó la vacunación, bueno, tanto en Rusia como en Argentina, entonces esperamos que en agosto, bueno, abran las fronteras y el año lectivo ya va a comenzar, el año lectivo 2021 va a comenzar en forma online. No, perdón, en forma presencial. En forma presencial. Sí, acá nos preguntan si el programa en ruso, русский программа написана на английском или на испанском. Bueno, por lo que entiendo se refiere a en qué idioma está el programa, el contenido del programa, ¿no? Bueno, el contenido del programa está en ruso, así que está en la página del Instituto Pushkin y se puede traducir ahí. Bueno, si uno interesa mucho el contenido. Otra pregunta, ¿hay cursos del idioma de 2 meses? Sí hay, de lo que vimos recién en la página. Bueno, creo que con eso ya está, porque casi ya estamos una hora. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que contestamos todas las preguntas y bueno, nos vemos en el aire. Muchas gracias. Anótense Muchas para el gracias. Instituto Pushkin. Chao.